tenemos algo que seguramente les hará latir el corazón más rápido. Nos han llegado fotos detrás de escena de nuestro querido Jungkook, que aparecen en el tan esperado photobook de Are You Sure? Estas imágenes inéditas capturan momentos encantadores y llenos de esa magia que solo Jimin y Jungkook saben transmitir. Lo más emocionante es que estos momentos no fueron vistos en los capítulos del programa, lo que hace de este photobook una joya aún más valiosa. Gracias a estas hermosas fotografías, podemos ver el lado más íntimo, cariñoso y natural de nuestros chicos. Ellos mismos, sin guiones ni cámaras que los persigan, simplemente disfrutando el uno del otro, regalándonos escenas que van más allá de lo que imaginábamos. ¿Quién no querría echar un vistazo a esos momentos que nos llenan de felicidad y nos hacen suspirar? No podemos dejar de emocionarnos al pensar en cuánto amor y complicidad se refleja en cada imagen, en cada mirada cómplice, en cada sonrisa que comparten. Ustedes también pueden disfrutar de estas fotos tan especiales. Aquí les muestro algunas de ellas. Entre las imágenes más adorables y reveladoras del photobook, hay una en particular que ha captado la atención de todas nosotras, y es la de Jungkook, con esa sonrisa tan característica suya, brillante y genuina. Pero lo que realmente roba la escena es que lleva el nombre de Jimin escrito con letras mayúsculas en su pecho. Sí, ARMY, lo leyeron bien. Una vez más, Jungkook demuestra con orgullo que es el fan número 1 de Jimin. No hay dudas de que para él, Jimin ocupa un lugar muy especial en su corazón, un lugar que se refleja en estos gestos que a simple vista parecen pequeños, pero que en realidad revelan un cariño inmenso. Sin embargo, lo que más nos emociona no es solo esa fotografía, sino también el detrás de escena de nuestro querido Jungkook, donde su complicidad y cercanía se hacen evidentes en cada momento. Jimin, siempre con esa delicadeza en sus palabras, confesó un detalle que nos dejó a todas suspirando. Pasó la noche en la casa de Jungkook antes de que comenzaran su aventura en Jeju. No solo eso, sino que Jungkook, siendo tan considerado como siempre, le preparó de comer, mirándolo de una manera que solo él sabe hacer. Este gesto tan tierno cobra más significado cuando, en uno de los capítulos, vemos que mientras Taehyung y Jungkook disfrutan de una comida antes de comenzar su aventura, Jimin no come. En ese preciso momento, Jimin explica con una sonrisa dulce que no tenía hambre porque, bueno, había dormido en casa de Jungkook la noche anterior. Las palabras exactas de Jimin fueron: "Dormí en casa de Jungkook antes de venir aquí", lo que automáticamente hizo que los corazones de todas nosotras se derritieran. Además, esto sucedió justo cuando Jungkook regresaba de Nueva York, lo que hace todo aún más especial. Aunque estaba cansado por el viaje, Jungkook encontró la manera de cuidar y consentir a su querido Jimin, mostrando una vez más cómo, sin importar las circunstancias, él siempre pone a Jimin como su máxima prioridad. No es la primera vez que Jungkook nos regala estos momentos llenos de ternura. Siempre ha dejado muy claro que para él, Jimin es su persona especial, su número 1, su mayor debilidad y su fuente de felicidad. Y no podemos olvidar cómo en tantas otras ocasiones ha demostrado este afecto tan único,
ya sea con palabras, acciones o simplemente con esa manera en que sus ojos se iluminan cada vez que Jimin está cerca. Es realmente increíble ver cómo Jungkook siempre encuentra formas de consentir y cuidar a Jimin, haciéndolo sentir tan especial y amado. Para él, Jimin no es solo un compañero, es su engreído, su persona más preciada, y lo ha dejado en claro en muchísimas ocasiones. Su relación es una prueba viviente de que el amor y la complicidad entre ellos va mucho más allá de lo que las cámaras captaron. Y es en esos momentos detrás de escena, como el que Jimin confesó, donde podemos ver realmente la profundidad de su conexión. No hay dudas de que Jungkook siempre ha tenido y seguirá teniendo a Jimin en el centro de su corazón, demostrando con cada gesto, por pequeño que parezca, que para él, Jimin siempre será su número uno. Detrás de cámara, como ya sabemos, siempre ocurren muchos momentos, algunos más memorables que otros, y uno en particular ha comenzado nuevamente a generar una ola de comentarios negativos, especialmente hacia Jimin. Este incidente tuvo lugar durante una conversación entre los chicos, donde Taehyung expresó sus sentimientos diciendo lo siguiente: "Me dolió mucho el hecho de que Jimin estaba planeando ir a Jeju sin decirme nada. Me hizo sentir muy herido". A lo que Jimin, con su estilo cálido y conciliador, le respondió con una sonrisa: "Pero nos lo pasamos tan bien y tan felices contigo aquí". Esta respuesta, llena de cariño, conmovió profundamente a Taehyung, quien no tardó en admitir sus propios sentimientos, respondiendo emocionado: "Siento que también estoy creando muchos recuerdos bonitos". Este intercambio, lleno de sinceridad y afecto entre amigos cercanos, podría haber quedado como uno de los momentos más tiernos y entrañables del episodio. Pero siendo amigos de toda la vida y conociéndose tan bien, no pudo faltar la típica broma amistosa que caracteriza su relación. Con una sonrisa en el rostro, Jimin continuó la conversación de una manera juguetona, diciéndole a Taehyung: "Pero eres solo un invitado". Lo interesante de este momento es que provocó la risa no solo en Jimin, sino también en Taehyung y Jungkook, ya que todos conocen perfectamente la dinámica de bromas y juegos que mantienen entre ellos. Es parte de su esencia, esa complicidad que les permite decirse cosas con la plena confianza de que ninguno lo toma a mal. Y esa confianza es precisamente lo que hace que sus interacciones sean tan genuinas y naturales. Resulta increíblemente absurdo y ridículo que a estas alturas, algunos sigan criticando a Jimin y a Jungkook por algo tan simple como hacer una broma amistosa a Taehyung. En primer lugar, debería quedarles claro a todos que son amigos desde hace muchos años, prácticamente toda su vida, y siempre han tenido una relación muy cercana y llena de confianza, donde suelen decirse cosas de este tipo con total naturalidad. Estas bromas son comunes entre ellos porque su relación lo permite, y lo más importante es que todos entienden el contexto y saben que detrás de estas palabras solo hay cariño y camaradería. Por otro lado, Jimin, con su típica sinceridad y honestidad, no está diciendo nada que no sea verdad. Aunque a algunos les moleste y les duela, la realidad es que Taehyung es, de hecho, un invitado en este programa. Es un hecho innegable que el show está centrado en Jimin y Jungkook, y ambos han dejado en claro en cada capítulo que, aunque disfrutan enormemente de la compañía de Taehyung, los protagonistas principales de la aventura son ellos dos. Esta dinámica ha sido clara desde el principio, y no hay razón alguna para que ciertos espectadores intenten tergiversar las palabras de Jimin para crear una controversia donde no debería haber ninguna. Además, no existe motivo válido para seguir criticando a Jimin, ya que su comentario no fue malintencionado ni ofensivo en lo absoluto. Si algo, lo que hizo fue resaltar, una vez más, la manera en que estos tres se relacionan entre sí, con un nivel de confianza tan profundo que les permite hacer este tipo de bromas sin que nadie se sienta ofendido. El hecho de que algunos no comprendan esta dinámica entre ellos no debería dar pie a críticas injustificadas, ni a una visión negativa de lo que realmente ocurrió. Lo que vimos en ese momento fue a tres personas que se aprecian profundamente, riendo juntos y disfrutando de su tiempo compartido, lo cual, lejos de ser motivo de críticas, debería ser valorado por todos aquellos que disfrutan de ver la hermosa amistad y conexión que existe entre Jimin, Jungkook y Taehyung.